Colombia vuelve a triunfar en su grupo, ahora venciendo a una Costa Rica que, ojo, a diferencia del partido anterior contra Brasil, sí le costó un poco más. Sin embargo, Alfaro fue más propositivo, incluso por momentos antes del primer gol. No te digo que fuera superior, pero sí se veía bastante parejo y hacía transiciones muy interesantes hasta que lastimosamente su portero Sequeira cometió un error que terminó costando un penal, el cual Luis Díaz lo cobró magistralmente, pero esto no quita mérito a que, a pesar de ser la selección más joven de la Copa América, con un planteamiento nuevo, jugadores bastante prometedores enfrentaron a una muy poderosa Colombia que trae un nivel increíble. Realmente está en otro plano Colombia, al igual que Uruguay, tal vez Ecuador, qué decir de Argentina, Brasil, que en un rato más juega. Pero bueno, vamos a analizar este partido, que hay cosas muy interesantes, pero antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Davinson Sánchez, Johan Mujica y James Rodríguez, los tres de Colombia. En lo peor ponemos a Patrick Sequeira, Hazel Quiroz y Brandon Aguilera, los tres de Costa Rica. Pasamos a lo táctico, te explico. Costa Rica empezó con una línea de 5, 2 en medio campo y 3 atacantes. Un 5-2-3 que tenía una variante a convertirse en un 5-4-1 o incluso en un 5-3-2 dependiendo el momento del juego. Ahorita te platico cómo estuvo. Mientras que Colombia empezó con un 4-3-3, más perfilándose a una especie de 4-2-3-1 en donde le daban muchísima libertad, particularmente a James Rodríguez. Empezamos por algo y lo mencionaba al inicio del video. Costa Rica empezó bien porque tiene una transición de balón sensacional. ¿Qué hacía cuando trataba de generar opciones? Ojo, abría 3 centrales, adelantaba medio campo y esto me encantó. Una línea de 3 fija, muy similar a lo que hizo con Brasil, esto estuvo sensacional. 4 en medio campo, 2 interiores y un 9, el cual Manfred Ugalde trató de generar bastante compañía porque jugó más como un delantero asociativo. Recibía, repartía juego y permitía que subían. Entonces, esta era la transición cuando atacaban. Cuando defendían, nuevamente regresaban al 5-2-3 o al 5-3-2. Esto pasó particularmente más en el segundo tiempo. ¿Qué sucede? Dos particularidades bien interesantes en el primer tiempo. La primera, Colombia empezaba atacando nuevamente con sus laterales. Destacar, de verdad, lo de Johan Mujica es tremendo, lo de Daniel Muñoz, también tienen 5 pulmones estos tipos, o sea, realmente te recorren la cancha sensacional. Pero, ¿qué generaba estas transiciones? La seguridad defensiva, que tanto te da Cuesta como Davinson Sánchez. Estos dos tipos obligaron a que Manfred Ugalde siempre jugara, como lo mencionamos, un delantero asociativo, que de hecho no es que ellos lo hayan obligado siempre. Él así lo hacía, pero si recibía balón, o uno anticipaba o los dos se pegaban y los laterales cubrían los pases cómodos o no permitían que regresaran tan fácil los interiores de Costa Rica. En ese sentido, bastante bien, obligando a que el equipo adelantara líneas y naturalmente Costa Rica se transformara en ese 5-4-1, siempre con 2 contenciones fijos. ¿Cuál fue la situación? Y esto sí es de destacar. Particularmente Brandon Aguilera es un enorme jugador, un gran mediocampista, pero se notó que le costó mucho el no entender el rol que tenía que cumplir. ¿A qué me refiero? Si cubrir los pases a Johan Córdoba, tratar de evitar que le llegaran balones a Córdoba o evitar que, no sé, hubiera buena comunión entre centrales, contenciones, tratar de detener el balón porque, ojo, había 3 en medio campo de Costa Rica, 2 contenciones y el delantero que bajaba como primer línea defensiva. Colombia amplió tanto el campo que, ojito, el contención prácticamente estaba enfrente al delantero y se generaban huecos enormes por las bandas. Justo de estos ataques es donde Patrick Sequeira comete una de esas barbaridades que qué mal, porque había hecho una tremenda tajada previo al penal, pero llega, carga innecesariamente a un delantero de Colombia y termina con un penal que Luis Díaz lo cobró. Bueno, ¿qué te digo? Soberbio, o sea, realmente una locura. ¿Qué sucede? Entre comillas, Costa Rica sí le afecta el gol, claro, porque tiene que abrir espacios, pero entre comillas lo había manejado bastante bien y esto me gustó. Alfaro se contuvo más con el 5-2-3 en donde repartió un poquito más a los contenciones y aquí sí se vio mejor. Tanto Brandon Aguilera como Orlando Galo estuvieron
no tanto chocando, sino anticipando y bloqueando líneas de pase. No tenían en el primer tiempo, parte de los primeros 10-15 minutos del segundo, tanta comodidad los mediocampistas de Colombia. ¿Por qué? Por el mediocampo y por la línea de 3, en donde nuevamente subían los laterales y entonces obviamente prácticamente exigías a Colombia que fuera un mano a mano 3 contra 3. Ahora, ¿qué sucede? De entrada, en el primer tiempo le perdonaron una roja tremenda a Colombia porque le metieron un tremendo planchazo a Ugalde. O sea, realmente, si lo hubieran llamado del VAR, era roja, compadre. Terminó en amarilla, pero bueno. ¿Qué sucede? Que tal vez aquí fue algo curioso. Alfaro trató de generar algo distinto. ¿A qué voy? Ya no solo permitía que subieran los laterales, sino que se defendían 5-2-3 ya en el segundo tiempo. Por querer empatar el partido, que vaya que tenían argumentos con estos laterales, obligaron ya una línea de 5-2-3 y así atacaban permanentemente, pero los laterales ya no bajaban tanto. Entonces prácticamente se cumplió una línea de 3-4-3 porque ya no solamente eran dos interiores y un 9, ya eran dos extremos y un 9, y entonces aquí fue el punto de inflexión desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque no solamente 2 goles de Colombia fue uno por tiro libre, una marca por zona terrible y otro por la vía penal, sino que el tercer gol fue cátedra pura de James Rodríguez aprovechando la alineación del rival. ¿A qué me refiero? Costa Rica en la transición de querer atacar o de querer contener a Colombia más atrás, obligó naturalmente a que Colombia compactara más a su equipo. Y sí, veíamos a los 3 mediocampistas y a los 3 delanteros muy atrás, muy en medio campo, obligando a que la línea de 3 de Costa Rica estuviera casi en medio campo. De estas incorporaciones es sensacional lo que hacen. Luis Díaz, James Rodríguez, que estaba tomando el medio campo, abren tanto el campo, los extremos, que permiten que el 9 sea una especie de imán. ¿A qué me refiero? La construcción la hacen desde centrales, conectan con medio campo y como los laterales están adelantados y la línea de 3 está perfectamente bien paralela para evitar el fuera de lugar, abren el campo, se genera todavía más amplitud para generar marcas, tocan a James y James de una, compadre, recibe y pinta un pase sensacional evitando el fuera de lugar porque prácticamente el delantero estaba arrancando a su misma altura en medio de contenciones enfrente de centrales. Si hubiera estado alineado a los centrales, tal vez caen fuera de lugar, pero ese pase brutal que termina definiendo de una manera es justamente aprovechando la formación del 3-4-3 que ya había plantado Costa Rica. Ya con el 3-0, Alfaro ya regula a un 5-3-2, que se me hizo sensato para cuidar la diferencia de goles. Es aquí en donde ya Colombia empieza a hacer más cambios y a bascular más a su equipo porque ya tiene el liderato y entonces amplía ya más el medio campo. Se generan más pases, etc. Es decir, Colombia no solo confirma algo, un buen momento, sí, pero además tiene plantel brutal, un cambio generacional que lo ha estado trabajando de una manera sensacional. Hay veteranos en el equipo, pero también hay mucha juventud. Ahora, ojo, por parte de Costa Rica, se nota que es un equipo joven, pero es un equipo joven ya con muchísimo colmillo y bastante visión. ¿A qué voy? Sí, le costó tal vez un poco más este partido por el tipo de jugadores, sí, pero realmente el fogueo que está agarrando esta generación, todos muy jóvenes. El portero sí cometió un error, pero ¿quién no se equivoca? Todos somos humanos. Patrick Sequeira es un gran portero. Destacar, de verdad, lo de Francisco Calvo se me hizo sensacional, lo de Orlando Galo también, pero en estos 3 elementos que te mencioné, tienen experiencia, arropando a esta juventud que también entró Joe Campbell, otro que generó un buen liderazgo en el ambiente de Costa Rica. Creo que van a construir una selección tremenda y ojo, no está nada perdido. Van contra Paraguay y ahí pueden asegurar su pase. Y ahí te encargo porque tienen un equipo muy compacto y competitivo. En cuanto al Alfaro, los pone a competir tremendamente bien. Es lo que nosotros notamos. ¿Tú qué opinas? Si viste algo más, por favor escríbelo en los comentarios. ¿Hasta dónde llegará Colombia? ¿Costa Rica podrá vencer a Paraguay y avanzar a la siguiente ronda? Todas tus opiniones, déjalas aquí abajo.